Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar un ejercicio que va a servir de guía orientadora para el desarrollo del trabajo práctico número 1, referido a arcos y bóvedas, de la unidad temática número 1, Sistemas Estructurales de Forma Activa, de la asignatura Estructuras 2. A modo aclaratorio, el trabajo deberá desarrollarse en forma individual. Cada alumno decidirá si lo hace en un archivo CAD. También lo podrán hacer en forma manual, en papel, usando elementos de precisión. Lo que sí, en caso de hacerlo en formato papel, deberán después pasarse a imágenes las láminas y crear un archivo que podrá estar, por ejemplo, en formato PDF. El archivo así obtenido, ya sea en CAD o sea en un PDF, deberá ser subido por cada alumno a algún almacenamiento que use en alguna carpeta de la web, sea en Dropbox, en Google Drive, en WeTransfer o en el almacenamiento que habitualmente use el alumno, desde donde compartirá el link al correo electrónico del docente a cargo. Este correo electrónico lo encontrarán en el aula virtual de la asignatura. Recordando un poco los conceptos vertidos en la clase teórica, los arcos y bóvedas tienen una serie de elementos característicos. Además de la estructura abovedada propiamente dicha, tenemos el elemento constructivo denominado en forma general estribo, formado por una viga de borde horizontal y una viga de borde vertical. La bóveda apoya sobre el estribo. La viga de borde horizontal está sirviendo de anclaje al tensor, que es el elemento que absorbe el empuje de la bóveda. Para mantener el equilibrio, deberá existir entonces una reacción de la misma magnitud que el empuje, pero de sentido contrario. Es en la viga de borde horizontal donde está materializada esa reacción horizontal. La viga horizontal apoya en la viga vertical. A su vez, la viga vertical apoyará en columnas o bien en muros portantes del edificio de que se trate. La viga vertical recibe la acción vertical de la bóveda. Por ende, es en la viga vertical donde se materializa también la reacción vertical de la bóveda. La línea roja esquematiza la posición de la línea de presiones internas de la bóveda, que es lo que a través de este ejercicio se buscará determinar para cada uno de los planteos distintos que va a tener cada alumno. Se determinará la línea de presiones, que es el camino que siguen las cargas dentro de la estructura abovedada, para verificar que ninguna sección salga del núcleo central o tercio medio definido para la sección. Entonces, definido el edificio en el que se va a trabajar, que en este caso es una vivienda, que podría ser las que habitualmente el Estado construye en operatorias oficiales de interés social, con una modulación habitual de 3 metros por 4, vamos a plantear todos los elementos que conforman el sistema estructural abovedado. Las bóvedas, vamos a decidir en este caso que haya dos bóvedas contiguas, una de 6 metros de luz y una al lado de 3 metros de luz. Otra opción hubiera sido plantear 3 bóvedas adyacentes, las 3 de 3 metros de luz. Pero vamos a trabajar con, a los efectos del ejercicio, una de 6 y otra de 3. Se indican las bóvedas en la planta de estructuras como habitualmente se indican las losas. Se define su sentido de apoyo hacia ambos lados.
tanto de la de 6 metros como de la de 3. Se numeran ambas bóvedas 1 y 2. Y al definir el sentido de apoyo, se está simultáneamente definiendo la línea de apoyos de bóvedas que determina la posición de las vigas de borde horizontales y verticales. Asimismo, esta posición de las vigas de borde determina la línea de posición de las columnas o de los apoyos que vayan a tener estas vigas, que no necesariamente deberán ser columnas, también podrán plantearse muros portantes. En este caso se han adoptado columnas. Se enumeran las vigas de borde con los criterios convencionales. También se designan y numeran las columnas. Se pasa ahora a ubicar los tensores. Para la ubicación de los tensores hay que tener en cuenta que no necesariamente tienen que coincidir con la posición de las columnas, porque recordemos, los tensores no se anclan a las columnas, los tensores se anclan a la viga de borde horizontal. Por lo tanto, de cualquier sección a lo largo del desarrollo de la viga horizontal pueden partir tensores. Tampoco es necesario en este caso, en que se trata de dos bóvedas contiguas o adyacentes, que los tensores estén alineados en los dos tramos de bóveda. En este caso, por ejemplo, se advierte que no están alineados y en los otros sí han coincidido. El criterio para la ubicación de los tensores está muy referido o relacionado a la función del edificio. En este caso, que es una vivienda, luces pequeñas, mucha divisoria interior, se optó por el criterio de ocultar los tensores en la parte superior de las mamposterías. En muy pocos sectores o locales no se ha podido resolver la cuestión, por ejemplo en la cochera, en que está atravesando el tensor la cochera, y en este dormitorio que quedó también a la vista, porque la intención fue ocultarlo en este otro módulo. Pero en otras funciones de edificio, por ejemplo una nave abovedada de una iglesia, cuando se trata de plantas libres en que los tensores pueden colocarse con un ritmo regular a intervalos y separaciones regulares, pueden quedar a la vista. Es decir, habrá que considerar especialmente el destino del edificio sobre el que se esté trabajando. En la planta se enumeran convencionalmente los tensores para cada una de las dos bóvedas. Para este trabajo práctico habrá que resolver primeramente el diseño del sistema estructural de forma activa propuesto, de la misma manera en la que lo hicimos en la planta del ejemplo, designando, numerando todos los elementos del sistema y además confeccionando detalles de alternativas de materialización de los apoyos. Habrá que hacer un detalle de el diseño de la sección del arco o la bóveda capa a capa. También esta parte incluye el análisis de carga completo según el diseño tecnológico que se plantee. Una segunda parte del trabajo incluye la realización del método gráfico de la línea de presiones, para determinar que ella se encuentre dentro del tercio medio de la sección o núcleo central. Podría ocurrir que en el primer intento no ocurra esto, es decir, que la línea de presiones quede fuera del núcleo central o tercio medio. En ese caso, el alumno deberá indicar cuáles serían las eventuales soluciones teóricas para revertir la situación. Entre tales soluciones podrá estar aumentar la sección o espesor, aumentar la flecha, disminuir la luz, cambiar el material.
Cada alumno definirá qué solución es factible aplicar llegado el caso. No es necesario que aplicada la solución se vuelva a desarrollar el método de la línea de presiones para verificar. Solamente se indicarán las soluciones teóricas que es factible adoptar. Como se trata de un método gráfico, una recomendación especial tiene que ver con las escalas de dibujo y las escalas de fuerzas que se adopten, que deberán ser lo suficientemente grandes como para que los gráficos sean fácilmente legibles, fácilmente medibles para hacer la corrección o seguimiento correspondiente. La tercera parte del trabajo es completar las tablas para verificar las tensiones de trabajo o tensiones de servicio de cada sección de la bóveda y compararla con la tensión admisible del material adoptado. El trabajo termina con el cálculo y dimensionamiento del tensor. Vamos entonces con la vivienda del ejemplo planteado de las dos bóvedas adyacentes, la de 6 metros de luz y la de 3 metros de luz, a desarrollar el modelo orientativo del trabajo práctico. Vamos a hacer todas las verificaciones para la bóveda de mayor luz, es decir, para la de 6 metros. Una decisión de diseño tiene que ver con la determinación de la flecha a adoptar. En este caso, se decidió diseñar una bóveda rebajada cuya flecha sea igual a 1/6 de la luz. Como primer paso, entonces, vamos a hacer un análisis de carga de la bóveda. Cada alumno deberá hacer su análisis de carga en función de los materiales y del diseño tecnológico que decida proponer, que no necesariamente tendrá que coincidir con este dado en el ejemplo. Así, vamos consignando los materiales: el ladrillo común, poliestireno expandido, membrana, carpeta, cielo raso, etc. Y de cada material vamos consignando su espesor, 27 centímetros de espesor de ladrillo. A continuación indicaremos en función de qué consideraciones se determina el espesor de la bóveda. El espesor por el peso específico del material que se obtiene de tablas, y siempre por 1 metro, considerando 1 metro de profundidad de la bóveda. Bóveda en franjas de 1 metro. Eso nos da 486 kilos por metro. Y lo mismo hacemos para el resto de las capas que constituyen la sección de esta bóveda. También se considera una sobrecarga, que en este caso se adoptó 300 kilos por metro. Haciendo la sumatoria de cargas obtenidas, se llega al peso o carga distribuida que va a actuar sobre esta bóveda, que resulta igual a 902,6 kilos por metro. En función de eso, determinamos el peso total del arco, que surge de hacer el peso o carga distribuida por la luz total de la bóveda. O sea, los 902,6 kilos por 6 metros, que nos da 5.415,6 kilos. Si queremos determinar el peso del medio arco, que es con el que vamos a trabajar en el método gráfico con media bóveda, dividimos el peso total por 2. Y si a su vez queremos determinar la carga específica de cada dovela, primeramente tenemos que tomar la decisión de en cuántas dovelas vamos a dividir a la media bóveda. En este caso optamos por dividirla en 6 partes iguales o dovelas. A modo de recomendación, conviene dividirla en no menos de 6, porque si dividimos en muy pocas dovelas, el antifunicular, el polígono antifunicular que se obtenga va a resultar una poligonal muy facetada,
que va a ser difícil determinar si está dentro o está fuera del núcleo central de la sección de la bóveda. Cuanto más cantidad de divisiones o dovelas se planteen, más curva será la forma del antifunicular obtenido y más precisa su ubicación dentro del núcleo central de la sección. Para este caso adoptamos 6 dovelas. Entonces, el peso del medio arco lo dividimos por 6 y obtenemos que la carga que representa cada dovela es equivalente a 400. Planteado nuestro esquema estructural de la bóveda sobre la que vamos a trabajar para hacer las verificaciones, dejamos asentados los criterios o datos básicos de partida. Vamos a materializar la bóveda a través de mampostería de ladrillos macizos comunes, cuya tensión admisible es de 6 kilos por centímetro cuadrado. Ya hemos determinado el peso total del arco en el análisis de carga. Destacamos, no obstante, que cada alumno deberá hacer su análisis de carga particular usando un paquete constructivo que no necesariamente tendrá que ser el mismo que planteamos en este ejemplo. El ancho de la bóveda en estudio es de 1 metro. Ya dijimos que se está calculando una franja de 1 metro de profundidad de bóveda. También explicitamos que la sección de bóveda va a ser constante desde la clave a los estribos. Si se tratara de otros materiales para la construcción de la bóveda, por ejemplo, si fuera a usarse hormigón, sí sería factible plantear espesores diferenciados en la clave respecto al arranque. Esto redundaría en una mayor eficiencia desde el punto de vista económico de la estructura. Pero por tratarse de una materialidad a partir del uso de ladrillos macizos comunes, el espesor se va a mantener constante en función de qué parámetros determinamos el espesor necesario de bóveda. Una forma de predimensionar expeditivamente los espesores de bóveda es usar consideraciones respecto a ciertos rangos de luces. Así, por ejemplo, si la luz de la bóveda es menor a 3 metros, corresponden 6 centímetros de espesor que se logran con un ladrillo colocado de plano. Si la luz de la bóveda está entre 3 y 5 metros, corresponden 13 centímetros de espesor que se logran a partir de un ladrillo puesto de canto. Para luces entre 5 y 7 metros, que sería en la que está comprendida nuestra bóveda del ejemplo, corresponde un espesor de 27 centímetros aproximadamente, que se otorga a partir del ladrillo colocado de punta. Y para luces mayores a 7 metros se adopta doble capa de ladrillos colocados de punta, con lo que los espesores rondarían los 50-54 centímetros aproximadamente. Entonces, en nuestro ejemplo, que tiene 6 metros de luz de bóveda, adoptamos un ladrillo de punta, 27 centímetros de espesor. Pero también existen otras maneras de determinar los espesores, tanto en la clave como en el arranque, a través de ciertas fórmulas empíricas. Y así, esas fórmulas para determinar espesores en la clave tienen en cuenta si se trata de bóvedas o arcos rebajados o bóvedas o arcos peraltados. Para bóvedas de medio punto, góticas o peraltadas, el espesor en la clave se obtiene a partir de esta expresión: flecha al cuadrado más 0,015 por el peso total del arco dividido 2, es decir, el peso del medio arco, por la luz, dividido la tensión admisible del material. De toda esa expresión, la raíz cuadrada, a la que se le resta el producto de 1,03 por la flecha. Si se trata de bóvedas o arcos rebajados, el espesor en la clave se obtiene a partir de esta expresión. Este sería el caso que nos corresponde en el ejemplo de nuestra bóveda
en que la flecha es un sexto de la luz. Ahora, para determinar espesores en los arranques, si las bóvedas son de medio punto, es decir, las flechas son iguales a la mitad de la luz, el espesor en el arranque será igual a 1,8 por el espesor en la clave. Si se trata de bóvedas rebajadas con flecha igual a un cuarto de la luz, el espesor en el arranque será 1,6 por el espesor en la clave. Si la flecha es un sexto de la luz, como el caso de nuestro ejemplo, el espesor en el arranque será igual a 1,4 por el espesor en la clave. Si la flecha es un octavo de la luz, el espesor en el arranque será igual a 1,2 por el espesor en la clave. Y finalmente, si se trata de flechas iguales a un décimo de la luz, el espesor en el arranque será igual al espesor determinado en la clave. Según estas fórmulas vamos a determinar los espesores diferenciados en el arranque y en la clave para nuestro ejemplo. En la clave entonces corresponde aplicar la expresión correspondiente a bóvedas rebajadas. Aplicamos la expresión, reemplazamos y obtenemos un espesor necesario de 9,5 centímetros. Ahora determinamos el espesor en el arranque usando la fórmula empírica correspondiente. Si la bóveda tiene una flecha igual a un sexto de la luz, como es nuestro caso, se aplica la expresión 1,4 por el espesor en la clave, de donde surge un espesor en arranque de 13,3 centímetros. Advertimos que ambos espesores, menor en la clave y mayor en el arranque, resultan bastante menores al espesor de 26 centímetros obtenido a través de la tabla expeditiva, que usaba ciertos rangos de luces para determinar el espesor. Ante esta situación, resolvemos adoptar la mayor que se ha obtenido, es decir, el mayor valor correspondiente a los 26 centímetros. Vamos a encarar ahora el método gráfico para determinar la ubicación de la línea de presiones dentro de la sección de la bóveda y los esfuerzos en el arco. Tenemos que adoptar una escala de dibujo, una escala de fuerzas y hacemos la aclaración de que vamos a trabajar con una mitad de la bóveda, en este caso la mitad izquierda. Por simetría de formas y simetría de cargas, se sobreentiende que lo que obtengamos para una mitad de la bóveda será equivalente a lo que suceda en la otra mitad. Como primer paso, en la escala de dibujo que se adopte, se dibujará, se trazará la silueta de la bóveda, es decir, el eje baricéntrico de la bóveda. ¿Cómo? Con el dato de la mitad de la luz de cálculo y el dato de la flecha, y teniendo en cuenta que la curva no es un arco de circunferencia, sino una curva parabólica. Trabajamos entonces con el medio arco, con la mitad izquierda, trazamos el eje baricéntrico y trazamos en la parte superior el rectángulo que representa la carga uniformemente distribuida en la superficie horizontal. Vamos a dividir este rectángulo que representa la carga en las 6 dovelas que estamos planteando y hacemos llegar las líneas divisorias entre dovelas hasta el eje baricéntrico. Ahora bien, hasta aquí estamos considerando la luz de cálculo o luz ideal de la bóveda. Vamos a trazarle a la silueta de la bóveda, es decir, al eje baricéntrico, el espesor verdadero de la bóveda en la escala de dibujo que hayamos adoptado. Al trazar el espesor, notamos que aparece la luz real del arco, que es mayor a la luz
ideal o luz de cálculo. Esto supone que la última dovela, el rectángulo que representa la carga de la dovela del extremo, tendrá que alargarse hasta coincidir con la luz real o longitud real del arco. Sin embargo, la carga de cada dovela se mantiene constante, aunque la del extremo haya resultado más larga. Recordando, la carga que se determinó para cada dovela era de 452 kilos, o sea que cada uno de estos rectángulos representa una carga aplicada de 452 kilos. Trazamos ahora, en el esquema de la bóveda, el núcleo central o tercio medio de la sección, que surge de dividir el espesor en 3 partes iguales. La central es la que se denomina tercio medio o núcleo central, y será dentro de esa parte o tercio medio que deberá desplazarse la línea de presiones internas de la bóveda. Vamos además a definir y a trazar las divisiones entre las dovelas, a partir de considerar el punto donde la línea divisoria de la carga horizontal se une con el eje baricéntrico, y en ese punto se traza una perpendicular a dicho eje. Vamos a ubicar gráficamente los centros de gravedad de cada uno de estos rectángulos que representan la carga de cada dovela. Los centros de gravedad son los baricentros de cada uno de los rectángulos. Allí se trazan entonces y se prolongan las rectas de acción de cada una de las cargas P sub 1, sub 2, sub 3 que representan la carga de cada dovela de la bóveda. Luego vamos a graficar, a partir de este sistema de fuerzas que queda definido acá, vamos a graficar el polígono de fuerzas, que no es otra cosa que la suma vectorial de esas fuerzas o cargas aplicadas. Se trazan entonces una a continuación de la otra, haciendo aparecer a todas. Y ahora vamos a graficar a partir de este polígono de fuerzas un polígono funicular. Para el polígono funicular habrá que trazar un polo O que se traza en la horizontal a partir del origen de la primera de las cargas o P1, se traza una horizontal, y en cualquier punto de esa horizontal se traza el polo O. A ese polo se trazarán rayos polares partiendo de los orígenes y extremos de cada una de las cargas del polígono de fuerzas. Se numeran los rayos polares desde el 1 hasta el 7. Y a continuación vamos a trazar líneas paralelas a cada uno de los rayos polares en el esquema gráfico de la media bóveda, empezando por el rayo polar 1. Trazamos una paralela al rayo polar 1 que pase por el eje baricéntrico en la sección de la clave. A continuación, trazamos una paralela al rayo polar 2 a partir del punto en que el rayo polar 1 cortó a la carga o proyección de la carga P sub 1 de la primera dovela. Es decir, a partir de este punto, trazo una paralela al rayo polar 2. Luego, trazo una paralela al rayo polar 3 a partir del punto en el que el rayo polar 2 cortó a la dirección de la carga P sub 2 de la segunda dovela. Es decir, en este punto trazo el rayo polar 3.
Así sucesivamente para los siguientes rayos polares. 4 a partir del punto en el que el rayo 3 cortó a la dirección de la carga P3. Y así sucesivamente hasta llegar al trazado del último rayo polar. Luego prolongamos el último rayo polar, que es el 7, y prolongamos el rayo polar 1. En la intersección de ambos, el último y el primero, queda definida la ubicación o el punto de aplicación de la acción total izquierda, es decir, la resultante del medio arco, de la media bóveda. Si queremos además determinar la magnitud de esa acción total izquierda, venimos al polígono de fuerzas, medimos la sumatoria vectorial de todas las cargas aplicadas, multiplicamos por la escala de fuerzas que se haya adoptado y allí tenemos definida la magnitud de la acción total izquierda. Su punto de aplicación, su ubicación, surge del esquema de la bóveda y el trazado del polígono funicular. Este primer polígono funicular obtenido está lejos de poder darnos una idea acerca de si la línea de presiones se mantiene dentro o se mantiene fuera del núcleo central de la sección. Por eso vamos a hacer un segundo trazado a partir de un nuevo polo O', es decir, vamos a hacer un nuevo polígono funicular. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir del concepto de la homología o del eje de colimación. En esta diapositiva tenemos el mismo esquema que desarrollamos en la diapositiva anterior y lo presentamos un poco más ampliado. Habíamos trazado entonces el antifunicular de las cargas y dijimos que ante la imposibilidad de referenciarlo con respecto a la línea o eje baricéntrico, es decir, la dificultad para decidir a partir de este primer funicular trazado si la línea de presiones queda dentro del núcleo central o tercio medio o queda fuera, que necesitamos trazar un nuevo polígono funicular a partir del concepto del eje de colimación o de homología. ¿Cómo vamos a trazar este nuevo polígono funicular? Necesitamos obtener un nuevo polo O', porque el polígono funicular empieza con el trazado o con la definición del polo. Necesitamos un nuevo polo. ¿Cómo vamos a obtener ese nuevo polo? En primer lugar, vamos a obtener el punto de intersección entre el rayo polar 1 y el penúltimo rayo polar, que es el 6. Prolongamos el rayo 6 y ahí tenemos definido en el punto de intersección un punto al que vamos a denominar M. Aquí viene una aclaración importante a tener en cuenta. Elegimos prolongar el penúltimo rayo polar debido a que en este caso particular la carga última del sistema, la correspondiente a la última dovela, cae dentro del estribo. Observar que cae justo en el límite, pero dentro del estribo. Por lo tanto, se considera esa carga absorbida o descargando directamente en la masa constructiva del estribo. Por eso es que en vez de prolongar el último rayo polar hasta cortarse con el primero, se debió prolongar el penúltimo rayo, porque la última carga se considera actuando directamente en el estribo. Si se hubiera dado el caso de que esta última carga cayera fuera del estribo, sí hubiera sido necesario prolongar el rayo polar 7, que en este caso es el último, hasta cortarse con el rayo polar 1, y en ese caso el punto M hubiera estado ubicado en el mismo lugar en que se determinó
el punto de aplicación de la acción total izquierda de la bóveda. Pero ese no fue el caso. El caso fue que M se obtuvo a partir de la intersección del rayo 1 con el penúltimo rayo polar. Una vez que obtuvimos este punto M, lo vamos a unir con el punto del baricentro en la sección del arranque. Trazamos entonces una recta que una M con el eje baricéntrico en la sección del arranque. Y luego trasladamos una paralela a esta recta así obtenida al polígono funicular, al polígono de fuerzas y luego al funicular. ¿En qué lugar del polígono vamos a insertar la paralela a esta recta? En el extremo de la penúltima carga, que es la carga P sub 5. Y aquí nuevamente vale la aclaración de que si el punto M se hubiera obtenido prolongando el último de los rayos polares, el 7, hubiera correspondido que esta recta se trasladara al extremo de la última de las cargas actuantes. Como eso no fue así y M se determinó con el penúltimo rayo, esta recta obtenida se traslada al extremo de la penúltima de las cargas. Trazada esta recta, vamos a determinar el nuevo polo O' a partir de prolongar la recta horizontal a partir del inicio de la carga P sub 1. Así obtenemos en la intersección el nuevo polo basado en el concepto del eje de colimación o de homología, a partir del cual trazamos nuevamente los rayos polares a partir de los extremos de cada una de las cargas del sistema. La última de las cargas, o el último de los rayos polares, el 7', es equivalente a la reacción en el arranque, que es lógicamente una reacción inclinada, que ya habíamos dicho es la que descomponemos en la componente horizontal, que es RH, y la componente vertical, que es RD. ¿Qué hacemos con los rayos polares prima obtenidos a partir del nuevo polígono funicular? Los vamos a ir trasladando uno a uno, al igual que trasladamos los correspondientes al primer polígono funicular. Es decir, que vamos a trazar una paralela al rayo polar 1, que es una horizontal, a partir del eje baricéntrico en la sección del arranque. Luego, una paralela al rayo polar 2' a partir del punto en que el rayo polar 1' cortó a la prolongación de la carga P sub 1, que es la primera carga. A partir de este punto, entonces, trazamos una paralela al rayo polar 2'. Luego trazamos una paralela al rayo polar 3' a partir del punto en que el rayo 2' cortó a la dirección de la carga P sub 2. A partir de este punto, entonces, el rayo polar 3'. Y así sucesivamente, rayo 4', 5', 6' y el último, 7', que va a coincidir con el baricentro en la sección del arranque. A partir de este nuevo polígono funicular, basado en el concepto del eje de colimación o de homología, quedó definida la línea de presiones internas que ahora sí es posible de referenciar respecto al eje baricéntrico de la sección. Es decir, es posible determinar si ha quedado comprendida dentro del núcleo central o tercio medio o si en alguna sección ha salido por fuera de él. La interpretación de la ubicación de la línea de presiones es que si ella se mantiene dentro del núcleo central, la bóveda está sometida a tensiones de flexo-compresión con pequeña excentricidad. De haberse verificado en alguna sección
una salida de la línea de presiones del núcleo central o tercio medio, pueden tener lugar flexocompresiones con gran excentricidad o incluso aparecer flexotracciones que darían orígenes a fisuraciones u otro tipo de patologías asociadas a fatigas inadmisibles en el ladrillo común usado para materializar esta bóveda. Como cuestiones a tener en cuenta, nótese que el rayo polar 1' es equivalente a la reacción horizontal de la bóveda, es decir, la que se opone al empuje. De la misma manera, el rayo polar 7' es equivalente a la reacción inclinada del medio arco en el arranque. Y, de igual manera, la acción total izquierda del arco, que surge de la sumatoria vectorial de todas las cargas aplicadas que representan a las dovelas, es la determinada a partir de medir esta sumatoria vectorial, multiplicarla por la escala de fuerzas, y no es otra cosa que la reacción vertical de esa bóveda. Quedan determinados así entonces no solamente la posición de la línea de presiones respecto al eje baricéntrico, sino además las ubicaciones y magnitudes de la reacción inclinada en el arranque, de su componente vertical y de la componente horizontal de la bóveda. Para determinar estas magnitudes se mide, por ejemplo, para determinar la RH, se mide el rayo polar 1', se multiplica por la escala de fuerzas y ese es el valor resultante. De la misma manera para las otras cargas obtenidas que gráficamente están representadas por. Continuamos con el esquema trazado, que en esta diapositiva se presenta un poco ampliado y más despejado. Vamos a medir las excentricidades de la línea de presiones obtenidas respecto al eje baricéntrico de la sección. Entonces, en la primera sección de la clave medimos la excentricidad, que es igual a 0, porque justamente y con toda intención hemos hecho pasar el rayo polar 1' por el eje baricéntrico. En la sección 2, que es el límite entre la primera y segunda dovela, medimos 0,6 centímetros. En la tercera medimos 2 centímetros, en la cuarta medimos 3 centímetros, en la quinta 3,8, en la sexta 4,1 y en el arranque nuevamente medimos 0. Notamos las mayores excentricidades en esta sección próxima al arranque, pero sin llegar a salir del tercio medio o núcleo central. En función de las excentricidades que se obtuvieron, estamos en condiciones de llenar esta tabla para calcular las tensiones de servicio o de trabajo en cada una de las secciones. En última instancia, lo que se pretende verificar es que la tensión de trabajo de cada sección sea inferior a la tensión admisible del material de la bóveda, es decir, al ladrillo común, cuya tensión admisible es de 6 kilos por centímetro cuadrado. Entonces consignamos una serie de parámetros respecto a cada una de las secciones o dovelas. En la sección 1, que es la de la clave, las dimensiones son 26 centímetros, que es el espesor de la bóveda del ladrillo puesto de punta, por 100 centímetros, que es la profundidad de bóveda que estamos considerando. Eso da una superficie de 2.600 centímetros cuadrados. La carga N, en kilos, no es otra cosa que el rayo polar correspondiente del segundo polígono funicular, es decir, en este caso de la sección 1 es el rayo polar 1', por lo que deberemos ir al esquema trazado del polígono funicular, medimos el rayo polar 1', multiplicamos por la escala de fuerzas
y ese es el valor de la carga N, que en este caso de la sección 1 sería RH. Obtenemos 4062 kilos. La excentricidad medida fue 0 y la tensión de servicio se calcula mediante esta fórmula. Tensión es igual a peso sobre superficie, peso la carga N y superficie de la sección, la que ya hemos determinado, por 1 más 6 por la excentricidad dividido el lado menor de la sección. A partir de esa fórmula calculamos la tensión de servicio, que resulta mucho menor a la tensión admisible del material, que es 6. Estamos en el campo de las buenas condiciones. Para la sección 2 procedemos de la misma manera. Las dimensiones de todas las secciones son iguales, dado que hemos adoptado un espesor constante de arranque a clave para la bóveda. También las superficies van a ir variando las cargas, que, reiterando, se obtienen del polígono funicular prima que hemos trazado. La excentricidad en esta segunda sección es 0,60, con lo que obtenemos una tensión de servicio de 1,84. De la misma manera, iterativamente procedemos para el resto de las secciones. Llegamos a la última, que corresponde al arranque, y allí la carga es la que corresponde de medir el rayo polar 7', que equivale a la reacción inclinada de la bóveda en el arranque. La excentricidad es 0 y la tensión resultante es 1,91, inferior a los 6 kilos por centímetro cuadrado de el ladrillo usado. En esta diapositiva simplemente se presentan los cálculos auxiliares para determinar las tensiones de trabajo o de servicio en cada una de las secciones en que se ha dividido a la bóveda en estudio. La última parte del trabajo consiste en el análisis y predimensionado del tensor. Recordamos cuál fue el esquema de distribución de tensores que se planteó en la planta de la vivienda, que el criterio para su ubicación fue que queden ocultos en la parte superior de la mampostería de estos divisorios, y tenemos que considerar especialmente cuál es la separación promedio entre tensores, ya que en esta vivienda no quedaron a separaciones iguales. Vemos que el área de influencia o el área tributaria que va a cargar sobre estos tensores intermedios de la bóveda de 6 metros es de aproximadamente 3 metros, es decir, la mitad de estos 3 metros hacia aquí y la mitad de estos otros 3 metros hacia aquí. Lógicamente, la sección de armadura que se obtenga para estos tensores intermedios de la bóveda de 6 metros de luz van a ser el doble del necesario cuando los tensores son los ubicados en los extremos, ya que los de los extremos reciben solamente la mitad de la carga, es decir, 1,5 metros. Asimismo, la sección que se obtenga para estos tensores intermedios tendrá que reducirse a la mitad para los tensores intermedios de la bóveda de 3 metros de luz. Vamos a hacer un dimensionado de estos tensores intermedios entonces de la bóveda de 6 metros de luz. Sabemos que la tensión admisible es igual al cociente entre el peso o carga N, que en el caso de los tensores que absorben el empuje es equivalente a la reacción horizontal, es decir, al rayo polar 1' del polígono funicular segundo que hemos trazado, dividido la sección o superficie o armadura necesaria, que es nuestra incógnita.
Despejando entonces, esa armadura necesaria será igual a la carga, que es la reacción horizontal, por la luz. Recordemos que esta carga obtenida era para una profundidad, una franja de 1 metro de bóveda. Si aquí queremos referirla a esta situación intermedia en que el área de influencia es de 3 metros, multiplicamos esa carga sacada para 1 metro de profundidad por esa separación promedio entre tensores que adoptábamos de 3 metros. Todo eso dividido la tensión admisible del acero que vayamos a usar. Reemplazando entonces, la armadura necesaria es de 8,7 centímetros cuadrados, que se pueden cubrir eventualmente con 2 Fidel 25, con los que sobra un poco respecto a lo necesario. Volvemos a reiterar, esta armadura podrá reducirse a la mitad, es decir, 1 Fidel 25 para los tensores de los extremos, así como para los tensores de la bóveda de 3 metros de luz. Con esto hemos dado fin al ejercicio, al trabajo práctico planteado como aplicación e integración de los conceptos de la unidad temática número 1, sistemas estructurales de forma activa, arcos y bóvedas. Esperamos sus consultas y esperamos los envíos de los links donde compartan estos trabajos a cada uno de los docentes. Muchas gracias.